Hola, que el Señor bendiga tu vida. Quiero compartir contigo otro trocito de la palabra del Señor. Y esta se encuentra en el libro de Gálatas, en el capítulo 5 y en el verso 22. Y dice así la palabra del Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bendita sea la palabra del Señor. Aquí el apóstol le escribe a Gálatas, una iglesia que estaba comenzando a trabajar, ¿ya? Que cuando él la estaba ministrando, estaban todos bien unánimes, en un solo espíritu, se querían unos a otros, se amaban, pero de pronto algo los perturbó, algo los fascinó y empezó a decrecer la iglesia. Y los hermanos, en vez de amarse, empezó a haber controversia entre ellos. Entonces aquí el apóstol Pablo les cuenta, les enseña, mejor dicho, que si ellos dicen amar a Dios, hay algo que debe crecer en ellos, que es el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu son 9, ¿cierto? Que ya los mencionamos. Pero estos 9 son a la vez uno solo. El principal, el amor. El Señor nos dice en su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Jesucristo no es algo azaroso, es el Señor que toca nuestros corazones, que transforma nuestras vidas, que nos redime, nos perdona y nos hace conocer ese amor tan grande y maravilloso que es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, ese sacrificio que hizo Él en la cruz, cargando la culpa de nuestros pecados, de nuestras ofensas, de nuestro egoísmo, de nuestras envidias, celos y cuántas cosas malas hay en nuestro corazón, falta de perdón, muchas cosas. Jesús las hizo suyas y pagó por nosotros, muriendo ahí en el madero de la cruz. Pero no, Él no quedó ahí, Él es Dios. Entonces Él al tercer día resucitó y prometió que volvería por nosotros, por los que por misericordia creemos en Él. Bendito sea el Señor. Entonces, el fruto del amor es entender ese amor desinteresado, ese amor inmarcesible, que no se marchita, ese amor que no cambia. La palabra del Señor dice que con amor eterno nos ha amado y nos ama de tal manera que siendo pecadores, que a diario nos equivocamos de una u otra manera, nos sigue amando igual. Bendito sea el Señor que nos ama así, con ese amor eterno y ese amor que no cambia. Bendito sea el Señor. El amor, después del amor dice el gozo. El gozo no es una risa fácil ni ligera que andemos por la vida jajajaja riéndonos, no. El gozo es confianza. Dice ahí en el libro de Nehemías que el gozo de Jehová es nuestra fuerza, ¿sí? La confianza, la certeza de saber que Dios está con nosotros produce ese gozo, ese alegría en nuestro corazón, esa confianza de saber que Dios está con nosotros. Por eso el gozo, el entender que Dios está conmigo, esa es mi fuerza. Bendita sea la palabra del Señor. Dice paz. En la palabra del Señor dice, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. La paz en el mundo es un momento. Por ejemplo, cuando están en guerra ahora mismo, ¿cuántas naciones están en guerra una con otra? Y hacen tratados de paz, ¿cierto? Una paz momentánea que en cualquier momento uno de los dos la quiebra y continúa la guerra. La paz en el Señor es tranquilidad. La paz en el Señor es confianza, es esperanza, es saber que estamos ahí en el hueco de su mano, quizás pasando muchas dificultades. Estamos ahí en medio de la tormenta, con enfermedades, con aflicción, con problemas económicos, falta de trabajo, en fin, cuántas cosas. Pero el Señor dice que estamos ahí, en el hueco de su mano. Y ahí, en ese hueco de la mano del Señor, ahí hay paz, hay regocijo, hay contentamiento, hay tranquilidad, hay esperanza.
El Señor eso quiere, que tengamos paz. Bendita sea la palabra del Señor. Otro fruto, la paciencia. Y vaya que cuesta tener paciencia. Para poder tener paciencia hay que pasar por diversas pruebas, ¿cierto? Y muchas veces decimos, Señor, dame paciencia. ¿Y cómo la paciencia la voy a adquirir? Pasando una y otra prueba, pasando una y otra dificultad. Y cada dificultad que pase es un voto de confianza, porque entendí que para pasar esa prueba necesitaba ir de la mano del Señor. Y así voy adquiriendo paciencia, sabiduría, entendiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Dice también benignidad, y este fruto me fascina. Benignidad significa amabilidad, y el Señor eso es. El Señor es amable con nosotros. El Señor nos ayuda y de manera desinteresada. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué le puedo dar yo al Señor por ayudarme? Si Él es dueño de todas las cosas, si Él ha creado todo. Creó tu vida, creó la mía. Creó la montaña, el mar, los cielos. Todo ha sido creación de Él. ¿Qué puedo darle yo? Pero el Señor me da todo. El Señor es mi paz, mi gozo, mi alegría, mi esperanza, mi fuerza. El Señor es sanidad, el Señor es provisión, el Señor es seguridad, el Señor es todo. Y todo lo hace porque Él es amable. Dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Él ayuda por ayudar porque Él es Dios. Bendito sea el Señor. La bondad. Qué bueno es tener un corazón bondadoso. Un corazón misericordioso que comparte, no esperando nada a cambio, solamente comparte. El Señor eso quiere, que seamos bondadosos, no que demos para esperar recibir algo a cambio, porque ahí no sirve, ahí ya no es bondad, ahí es interés, es hacer las cosas esperando una retribución, pero el Señor quiere que seamos bondadosos, desinteresados, amables. Bendito sea el Señor que día a día nos enseña, y hoy día nos está hablando de los frutos del Espíritu. Otro fruto maravilloso, la fe. Dice la palabra ahí en Hebreos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántas cosas estamos esperando que ocurran en nuestra vida, que el Señor nos ayude en la situación que estamos pasando? Pero llega tal momento el crecer de la fe que no nos importa el cómo el Señor lo va a hacer, pero sí tenemos la confianza, la certeza en nuestra vida que sí vamos a recibir esa ayuda de parte del Señor. ¿Cuándo? Cuando el Señor quiera. Y lo maravilloso es que el tiempo pasa y la fe no tiene que menguar, al contrario, la fe tiene que crecer. Tengo que seguir creyendo y confiando que recibiré lo que tanto anhelo que venga de parte del Señor a mi vida. Otro fruto también maravilloso, la mansedumbre. Ese don de servicio, de querer ayudar al que está necesitado, de querer escuchar al que está angustiado, agobiado, de querer dar de tu tiempo a aquel que lo necesita. ¿Cuántas veces vamos tan rápido en la vida que no nos damos cuenta que el que está al lado de nosotros quizás necesita un abrazo, quizás necesita una palabra de aliento? Quizás no le puedes solucionar sus problemas, pero sí le puedes escuchar, sí puedes estar ahí. La mansedumbre, ese acto de servicio, de entregarte por el otro, como el Señor lo hizo por cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor, que nos enseña a diario a través de su palabra. Bendito sea. La templanza, la templanza también un bello fruto, que nos ayuda a entender que a pesar de todos los problemas que esta vida trae, cuando el salmista dice, ¿por qué te abates y te turbas, alma dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. El alma se abate, el alma a veces se angustia, pero el Señor dice que tenemos que tener templanza, que tenemos que saber soportar. Bendito sea el Señor. Y Él nos enseña a soportar. Dice en Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente.
El Señor nos da las herramientas para tener esa templanza, para tener esa valentía, esa entereza, las ganas de querer seguir luchando. Dice que tenemos que pelear la buena batalla de la fe. ¿Cómo la vamos a pelear si no tenemos estos frutos en nuestras vidas? Si no conocemos o no practicamos el amor, sino que al contrario, solo hay perdón, discordia en nuestras vidas. Rabia, muchas veces ira, no sirve. El Señor quiere que tengas amor, que tengas paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice que contra tales cosas no hay ley. El Señor eso quiere, que estos frutos crezcan en ti. No podemos decir que somos buenas personas, buenos cristianos, si no practicamos o no hacemos crecer estos frutos en nosotros. ¿Sabes? De estos 9 frutos, hay algunos que se desarrollan con nosotros mismos. El amor. Dice el Señor que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Te amas a ti mismo? Si no lo haces, aprende a amarte. Y así vas a aprender a amar a todo aquel que te rodea. La paciencia. La paciencia es un fruto que lo practicamos con los que nos rodean. La paz, aprender a tener paz, aprender a tener confianza, el Señor nos enseña, pero tenemos que practicarlo. A todos nos pasa que hay alguien que nos saca como de quicio, ¿cierto? Alguna actitud, algún problema, algo que nos desespera. Pero el Señor dice que Él es paz en medio de la tormenta. La fe es creer a ciegas en este Dios de la gloria. Bendito sea el Señor. La templanza, aprender a superar las cosas de la mano del Señor. Pero los demás frutos, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la tenemos que practicar con aquellos que nos rodean. Aprender a practicar estos frutos en todo aquel que nos rodea. Bendita sea la palabra del Señor. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a que estos frutos vayan creciendo en nosotros y cada vez demos más y más fruto. Bendito sea el Señor para poder así decir sí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque he aprendido a desarrollar los frutos del Espíritu, los frutos que Dios quiere que yo dé. Bendita sea la palabra. Que Dios te ayude, que Dios te bendiga, son nuestros deseos. Bendiciones.